A continuación les ofrecemos las reminiscencias de Mamá Regina y Papá Lisquita, un programa creado pensando en usted. Advertimos a nuestros oyentes que los programas transmitidos en este espacio son programas realizados hace muchos años. Por lo tanto, las voces que acompañan a Mamá Regina y los hechos narrados no son de la actualidad, solamente se transmiten como evocación. Amigos, ¿cómo están ustedes? Espero que hayan tenido 24 horas muy felices. Les habla Dani Lisca, licencia 0624. y Regina Betancourt de Lisca con licencia número 3049, expedidas por el Ministerio de Comunicaciones. Este es su programa Radio Revista Regina 11. ¿Cómo estás, papá Lisquita? Muy bien, mamá Regina. Y sabes, viendo los pesebres aquí en Colombia y ahora más que todo se ve los árboles de Navidad, ¿no? Y se ve Papá Noel. Y se ve el trineo de Papá Noel con los venados. Y me parece que está cambiando mucho el concepto de la Navidad en Colombia como en mucho de la América Latina. Son imitando mucho el concepto norteamericano. Eso es influencia del cine ¿por qué opinas tú que está cambiando tanto? Porque yo supongo tú de la niña no conociste que es un árbol pino decorado de Navidad, ¿cierto? Bueno, cuando estuve pequeña no, y tampoco supe que era un regalo del Niño Dios. Y también el Papá Noel con la barba blanca y todo esto fue una cosa insólita, ¿cierto? Sí, era insólito porque todavía no había mucha influencia norteamericana. Había más influencia mexicana porque casi todos los cines que venían a Colombia eran mexicanos y por eso todos tienen el revólver y por eso todos también son machos y remachos y contramachos. Pero después empezaron a entrar las películas norteamericanas y empezamos a ver estos venados arrastrando los trineos. Yo recuerdo cuando yo tenía más o menos, yo tuve un almacén en Medellín, cerquita al Hotel Nutibara. Entonces yo ahí puse ¿cómo se llama? Un trineo muy lindo y ahí estaban arrastrando todos los regalos para los niños. Y eso lo hice en Icopor muy lindo. Y también cuando estuve trabajando, decorando, entonces yo hacía un Papá Noel que se columpiaba muy lindo y tenía mucha nieve. Sin embargo, yo no conocía la nieve porque yo nunca vi nieve, pero sí vi influencia norteamericana. Tú sabes qué tradición tiene que Papá Noel vive en Polo Norte, donde tiene su taller, donde él pasa todo el año haciendo los juguetes por los niños. Entonces, en la noche buena, él le toca recorrer el mundo entero con los venados que él logra volar como Superman por el aire, arrastrando su trineo lleno de los regalos que hicieron y siempre se queda estacionado encima los techos de los hogares que son cubijados con nieve. Entonces él saca una bolsa lleno de los juguetes y se va a la chimenea encima del techo y toca su nariz y como con arte de magia baja de chimenea, entra y ahí son colgados en lado de chimenea los medias de todos los niños y él llena los medias Con dulces. dulces y también en lado del árbol de Navidad deja los regalos bien empacados y se van. Entonces los niños se despiertan un poquito después de medianoche por ver que el Papá Noel hicieron. Obviamente el papá y mamá de la casa siempre entra ahí, después se acuesta a los niños a dormir y le pone los regalos y después despierta a los niños y Papá Noel acabaron a salir, venga, venga. Se pone mucho mística eso, es muy bonito. Y le cuento en Alaska, que es muy norte en Estados Unidos, es siempre muy lejos del Polo Norte y todavía es un pueblo astral más al sur de la línea, al círculo ártico.
pero hay un pueblo que se llama Polo Norte. Y el sello en el correo tiene el nombre Polo Norte. Entonces, cada año llega toneladas y toneladas de cartas escrito por niños que son escribiendo a Papá Noel que ¿Qué es lo quiere, que quiere? que lo quiere, sí. Entonces, ellos le mandan estas cartas a Polo Norte, Alaska, y llega ese correo. No sé cómo se procesa ese correo, ¿no? Pero es ¿Y un... los niños todos tienen respuestas? Creo que no. Ah, Creo que de Cámara de Comercio tiene algo arreglado, ¿no? Pero es un pueblo que vive solamente de la Navidad. pero sabes una cosa, que eso de las cartas para el Papá Noel me hace recordar una cosa, que a mí todo el mundo me manda cartas, que yo no las contesto, pero que sí las trabajo. Entonces casi siempre me cuentan sus problemas, pero hay gentes que no saben escribir. Entonces, ¿qué hacen? Pues siempre toman lápiz y papel y hacen unas rayas, porque cuando usted hace una raya, ahí queda su deseo dentro del papel. Y cuando usted hace eso, entonces yo puedo ayudarle por intermedio precisamente de mi fuerza y su fuerza, porque hay una unión entre los dos y ustedes saben que la unión hace la fuerza. ¿No te parece, Lisca? Porque los testimonios de las cartas que me han mandado son Bueno, muchísimas, a ¿no? mí me tocaron empastar o organizar, empastar esas cartas y tenemos ahí un Sí, pero cuarto lleno de estas cartas que tú has trabajado, lo que ¿no? pasa, Lisca, no es, lo importante no son tanto las cartas que llegan, sino los testimonios de lo que sí ha sucedido cuando la persona ya ha enviado la carta. Su problema casi siempre se le resuelve y no le cuesta nada. No va a recibir vuelta de correo, a vuelta de correo no va a recibir nada, pero sí va a encontrar que hay una solución a su problema. ¿Por qué? Porque usted me entrega el problema y yo me quedo con él. Entonces, al quedarme yo con el problema, pues usted resuelve el suyo y así puede salir adelante, porque es tan difícil cuando los llaman, que venga, que tiene que hacer una consulta, que pague 5.000 pesos, que si es la única forma que yo le puedo ayudar, como sucedió con una alumna mía, que a todo el mundo diciéndole que ella tenía una sal, una sal, una sal, pues claro, se convirtió en una sal. Ella misma convirtió su vida en una sal. Y de pronto se fue donde un señor y el señor le dijo, usted tiene una sal. Ah, vio, yo lo comprobé. ¿Y cuánto vale sacarme la sal? Y dice, vale 19.000 pesos. Y la atronada, porque para mí es muy atronada, se fue, pagó los 19.000 pesos y de ahí quedó con más sal porque se quedó sin los 19.000 pesos. ¿No te parece? Todo el mundo siempre está tratando de mejorar su situación económica. Eso es una cosa que siempre me chocaron mucho cuando yo estuve viajando en los países árabes con mi motocicleta. Porque yo, a pasar para allá, siempre me invitaron a entrar a su carpa, tomar un té y escuchar una música y después todo el mundo se me asomaron a pedir plata. Entonces yo me disgusté tanto, me invites a la casa y solo, ¿por qué me invitaste? Y aún no me dijeron directamente, después se caí en cuenta que ellos en su religión, que son los musulmanes, o sí, los musulmanes, ellos creen que si alguien está sufriendo de pobreza, problemas económicos, que Alá, el Dios, siempre manda a alguien y no tiene que esperar hasta la Navidad. Cualquier momento va a aparecer un extranjero que tiene mucha plata. Entonces es obligación de ellos a reconocer cuándo viene solución de sus problemas económicos. Entonces, como yo llego con mi moto, debe ser que ahora sí, el Ala mandó a ese extranjero, vamos a invitarle, vamos a Y ofrecer un vamos a té sacarle y plata. después vamos. Y cuando yo dijo que no, entonces siempre llegaron un momento muy tenso. Tal vez fue más que culpa mía, porque yo sentí muy disgustado y no le dejaron mucho secreto que fue disgustado yo. Pero siempre llegaron un momento que no supe que salgo con mi vida o no. Porque ellos se Lisquita, enoja, se puede matar muy fácil el árabe cuando él tiene muy poco disciplina en esto, ¿cierto? ajá, papá Lisquita, ¿tú no crees que los árabes y los bogotanos más o menos son lo mismo? Porque ellos adoran a Ala y los bogotanos dicen, Ala, ¿cómo estás? No, alá. Ala, yo no te puedo creer.
Bueno, Lisquita, yo creo que vamos a hablar más ahora del Año Nuevo, ¿no? Porque pues ya se está pasando la Navidad y yo creo que vale la pena hablar del Año Nuevo, porque el Año Nuevo es un niño que nace. Unos mueren para que otros vivan. Y efectivamente, si muere el año 1983, tiene que ser para que nazca el año 84. Nace, quiera o no quiera el mundo. Entonces hay que saber eso, que muchos quieren oponerse. El que se opone muere antes de que se muere el año y entonces así el mundo sigue girando. Y muchos dicen, es que no puede existir, vamos a hacer una guerra. Entonces dentro de la guerra, pues ellos mismos se matan, pero los demás siguen viviendo. Y el año 1984, como les digo, va a ser muy fuerte. Va a ser fuerte porque va a tener 24 horas más tal vez de problemas o tal vez de alegrías. Entonces vale la pena que analicemos lo que quiere decir un año bisiesto, porque todo el mundo le tiene terror al año bisiesto. Y yo también, ¿Por qué? ¿no? Porque no se sabe cómo va a caer eso y de pronto viene la fecha 29 del febrero y se me olvida que eso fue la fecha que conocimos, ¿cierto? Ave María, eso sí sería muy grave. ¿Y 29 son 9 y 2 cuánto? Yo creo que son 11. Bueno, y además te cuento que yo cumplí 11 años, ¿cierto? Ah, sí. Ajá, Ujú. 11 años de edad. Bueno, Bueno, yo quiso hablar un poquito sobre esto, animales del venado o reinos o más que todo que se pinta como un animal que tenemos se llama caribú. Tú sabes, sí, en sí, Colombia hay el caribú, caribú. sí, claro. Sí, eso es de más o menos el bicho que arrastra esto trineo de Papá Noel. Y esos animales se encuentran en cantidades en los lugares más al norte en el mundo, como en Canadá, en Alaska, en Siberia y también en Finlandia, Noruega y también en Suecia. Pero resulta que al llegar al invierno, a ellos les toca hacer su migración al sur. Como tuvimos hablando en el parte de Finlandia y Noruega y también en Siberia, son los tipos nomádicos que andan atrás de ellos, que no sucede en Alaska o en Canadá. Ahí no hay gente que vive caminando atrás, no son gente nomádico, no son indígenas nomádicas que persigue y vive en una forma parasítico de estos animales, pero sí hay tribus que son esperando cuando llega esta cantidad de venado, esto caribú. Entonces viene casi todos los lomas y las montañas son cubijados con esos animales que viene como tropas, millares y millares de estos animales vienen en su migración. Entonces hay algunos tribus de indígenas que se va con sus escopetas, con sus rifles, y empieza a matar y matar y matar en una forma completamente indiscriminante, ¿cierto? Le mata 100 veces más animales que ellos son capaces a comer. Y después hay esos montones de cadáveres de estos animales muertos y los indios llevan solamente que se puede procesar por el invierno y deja de resto ahí podrirse. Entonces llegaron ahí a preguntar, ¿por qué está haciendo esto? Dice, mire, resulta que el espíritu grande o el dios o el ala de ellos nos manda estos animales como obsequios, como regalos, y nosotros debimos recibirle. Y la misma forma como nos mandaron, debimos recibir y matar todo que se puede matar y utilizar que se puede utilizar, pero tenemos que matar porque el Espíritu Grande nos mató y si no mandamos, si no matamos, entonces él dice, bueno, ellos tienen suficiente, entonces el año entrante no vamos a mandar muy poco, entonces el indio se queda ahí muriendo del hambre. Resulta que dentro
todo eso, cosa que aparece tan absurdo, hay un poquito de razón en fondo de esto, porque sí, esas multitudes de estos caribú se crece a un determinado punto donde ellos son en exceso de población y come todo bueno, hay uno musgo que se crece en el parte norte. Y si ellos comen exceso, hay exceso de venado y come todo eso potrero, Todo el musgo, sí. todo el musgo, se tarda casi 20 años por reemplazar este musgo y se muere Los del venados. hambre todo esto caribú. Caribú. Entonces, aparentemente, ellos con eso superchería de ellos son funcionando dentro mismo ecología y son apodando el exceso del caribú. Y gracias a esto, eso matanza tan absurdo, se mantiene el balance de la ecología. Bueno, es un regalo que el Espíritu Grande mandan a ellos, ¿no? Sí, Lisca, pero también te cuento que yo creo que entonces estamos más o menos nivelados en algunas creencias, ¿cierto? Yo por lo menos creo que si yo tengo los 12 primeros días del año, tengo suficiente comida en la casa, tengo abundancia de todo, no me va a faltar durante todo el año. Así no nos comamos la comida durante los 12 días, pero tener suficiente y tener dinero en el bolsillo y tener algunas cosas, por ejemplo, para estrenar durante los 12 primeros días, eso quiere decir que durante el año también. Total, son creencias, el uno por sus animales y creo que tienen toda la razón. Y nosotros porque estamos grabando en el subconsciente que podemos tener muchas cosas durante todo el año. Bueno, también hay en esta parte norte del Alaska hay creencias que el brujo de tribu, que el tribu tiene que hacer muy amigo del brujo y no ofenderlo, porque de pronto se ofende al brujo y el brujo por vengarse de su semejante del otro en su tribu, él manda un orden que los caribú, cuando hace su migración, que no pasa por el pueblo de ellos, que coge otro rumbo. Entonces, ellos ahí son esperando que vienen los caribú por hacer la cosecha. Y los caribú, si pasa cerca de ellos, entonces hace la matanza. Pero si de pronto los caribú coge otro valle, otro lado del glaciar para allá, y coge otro rumbo en su migración, no viene nada, y entonces el pueblo se queda solamente con poco carne del salmón que lograron coger y curar y se queda del hambre y la gente cree que sí, verdaderamente hay gente como esto que tiene el don de comunicar con la naturaleza, de los brujos esquimales, que ellos tienen el don de comunicar y que puede dirigir para qué lado coge el rumbo de migración de estos animales que los números son uno de los miles y miles. ¿Y crees tú, Regina, que puede ser que existe tipos que son tan sincronizados con la naturaleza, con los relojes cósmicos? Cuando esos venados en un determinado momento alguien sopla en el oído de ellos y todo, que estuvo viviendo todo el verano solitos, aparte, sin parejas, todo se junta en un grande acto y empieza su migración al sur. ¿Crees tú que hay seres humanos que puede influir para cuál camino ellos cogen su rumbo? Sí, Lisca, puede perfectamente influir y además es que el hombre es superior al animal y por ser superior al animal lo puede guiar perfectamente porque a un animal se le levanta como se levanta a una criaturita y el animal obedece las órdenes de su amo casi siempre. Entonces, así como una madre levanta a su hijo y después el hijo resulta superior, pero por ahora el hombre es el que tiene que dirigir al animal. Inclusive estábamos hablando acerca de cómo se coloca cómo ¿quiénes son? Los vaqueros colocan ¿cómo se llama ese aparato que colocan los vaqueros para que no entren las serpientes? Ah, es un lazo, un riata. Bueno, ese lazo lo colocan alrededor para que precisamente donde él va a dormir sí, en el suelo. forma un círculo. Entonces, antes de acostarse en su saco de dormir, le desenvuelve su lazo y hace un círculo grande, tal vez un 10 metros de diámetro,
que está haciendo Sí, una para evitar precisamente que entre una serpiente o cualquier otro animal. creencias que el serpiente no pasa por encima de su lazo acerca de donde está durmiendo y no le pica. Bueno, es cierto, porque además se forma es una línea de energía del hombre que hizo esto. Y además tú puedes observar lo mismo con los gallos. Tú le amarras una pitica a un gallo y lo dejas que el gallo camine solamente alrededor de su pita. Y después cuando lo sueltas a los 2 meses, él no se atreve a salir fuera de ese lugar, ¿cierto? Sí, creo que estuvimos hablando de tipo que estuvo golpeando la señora, esa mujer, y hacer esa línea allí, Sí. que le dijo que, hombre, tú pasas esa línea, tú vas a tener un problema muy grande, que fue mucho más que solamente hacer una línea, fue como edificar un Una lindero, barrera. una barrera en cual él, tal vez en su borrachera, fue más sensible que una persona normal. Inmediatamente respetó esa barrera y no, No pasó. no pasó ¿Y qué ya. pasa si es tan guapo, cierto? Bueno, yo mirándote a ti con esa estatura, yo tampoco me atrevería, y sobre todo los dos, con Harvey y contigo, pero yo creo que sí, eso es una táctica extraordinaria para evitar un problema muy grande, porque hubiera sido un problema gigante lo que iba a suceder ahí. Entonces, seguimos hablando del año, ¿no? Sí, entonces, ¿qué debo yo hacer, mamá Regina, si yo quiero vivir un año más bondadoso? Y estoy acercando del... Tú dices que no debe emborracharme en el Ni fin del año. riesgos. Es que la persona que se emborracha ya de una vez dio la orden para que amanezca, para que tenga enfermedad durante todo el año, porque una de las enfermedades más graves que existen es el guayabo. Y la persona al emborracharse amanece en guayabada. Entonces, al estar en guayabada, todo tipo de enfermedades le van a llegar durante todo el año. Además, la persona debe grabar perfectamente lo que es el cigarrillo, el licor y además las peleitas en la casa. Ojalá que se dediquen a que no hacerle caso a tantas cosas, porque muchas veces cualquier cosa nos ofende y esas ofensas van a perdurar durante los 366, porque ya no son 365, sino 366 días del año. Estos van a perdurar y es muy mortificante que dos personas o una familia tenga que vivir en garroteras. Observen que casi siempre cuando hay la pelea en el primer día del año, alguien durante el año tiene que morirse, tiene que destruirse, tiene que haber un problema. ¿Por qué? Porque usted está destruyendo a ese niño que están haciendo, que va a ser ahora el año 1984 y que yo espero que aprendan a vivirlo, que por lo menos se dediquen a ser felices y a ver las cosas buenas y no las malas durante los 12 primeros días del año. Si usted aprende a ver todo lo bueno durante esos días, sin mirar todo lo malo, porque es que casi siempre hay cosas muy buenas, pero no observamos sino lo malo. Entonces, si se dedica solamente a lo bueno, tenga la seguridad que usted va a ser feliz durante todo el año. Si cada cosa la va a tomar por las buenas, pues yo creo que se va a dedicar a tener un año verdaderamente feliz. Bueno, como varias veces hablamos, mamá Regina, tú vives en un mundo tan distinto que mío, que no entiendo esas energías porque no puedo verlo y tú sí puedes verlo, pero yo sé que en fin del año, en la noche, medianoche, tú haces un trance, según tú dices, porque tú tienes acceso a todas las plantas y todos los seres en toda nuestra tierra. Y me parece muy insólito que en los últimos años yo pongo una grabadora al lado suyo y capta muchos sonidos que son muy, muy insólitos, pero tal vez más insólito de todo es el sonido que se desprende en medianoche, porque tú empiezas su trance un poquito antes. Y ahí estás. Entonces, esos sonidos que se desprenden en medianoche es un niño chillando. Y no sé de dónde viene ese sonido. Sí, es muy curioso porque yo hago precisamente este trance solamente cada año y es precisamente cuando las personas me envían, es decir, a la medianoche parten un limón en tres y luego me envían un billete. Tiene que ser billete
Y no puede ser un billete de 100, porque muchos piensan, mientras más le demos, mejor. Es el billete más de menor valor, que creo que ahora en Colombia el de menor valor es de 10 pesos, porque de 5 ya no se consigue. Entonces me mandan ese billete a los centros. Es un billete que se trabaja y que además después queda a una entidad sin ánimo de lucro. En los últimos años lo estamos entregando al Centro Internacional de la Unión, que es nuestro centro. Antes se lo entregábamos a una iglesia, a un hospital, en fin, a una entidad sin ánimo de lucro. Ahora lo entregamos a este centro. Pero la verdad es que con esto se han resuelto muchísimas cosas y las personas, todo el que quiera puede hacerlo. Yo creo que en el programa de mañana les voy a explicar cómo se hace lo del limón de la medianoche, ¿no te parece, Sí. Lisquita? Y mientras tanto, ¿dónde en el Quibdó encuentra sus cosas? Sí, en Variedades Rosalba número 1 y 2, detrás de Droguerías Fama. Entonces vamos a tener que suspender porque se acabó el tiempo, Sí. Lisquita. Entonces les habló Dani Lisca, licencia 0624. y Regina Betancourt de Lisca con licencia número 3049, expedidas por el Ministerio de Comunicaciones. Que tengan salud, dinero y amor. Y hasta luego.